acompaña aquí. Buenos días, fiscal. Buenos días, muchas gracias por la invitación. ¿Qué tal? Bueno, parte, decíamos, de lo que tenemos para charlar hoy con usted es esto. Las leyes protegen a los ladrones y defienden a la policía en Toledo. ¿Qué reflexión le hace? Venimos hablando además en el marco de este operativo que están realizando también esta mañana, lo que pasó también con la otra detención de una joven adolescente de Los Chingas. ¿Qué reflexión se puede hacer? Bueno, en realidad las leyes no protegen a los delincuentes, las leyes protegen a los ciudadanos. Yo creo que a veces se hace una interpretación. Yo tengo una relación de amistad con el intendente de Canelones, Yamandu Gorsi, sin embargo, tengo un matiz importante en el ellos y en nosotros. Porque la pregunta es quiénes son ellos y quiénes somos nosotros. ¿Quién decide quiénes son ellos y quiénes somos nosotros? Bueno, los que están infringiendo la ley son ellos. Claro. Claro. Está bien, pero ¿quién decide quién está infringiendo la ley? Porque ahí está el problema. Está claro que si hay... El que mata y el que roba, claro. Está bien, pero sí, pero ¿quién decide quién mató y quién robó? Usted lo que dice es cómo se llegó a eso. Lo que digo es que a veces, no digo que sea este el caso, pero a veces decimos frases rimbombantes, decimos cosas que la gente quiere escuchar, pero que no resuelven el problema. Yo puedo estar de acuerdo en que de un lado están los delincuentes y del otro lado... No estoy de acuerdo que de un lado están los delincuentes y del otro lado están los ciudadanos corrientes, normales, trabajadores y demás. El problema es que no es tan sencillo decir quién está de un lado y quién está del otro. Es decir, porque al final del día, quien decide quién es un delincuente y quién no es un delincuente es la justicia. Está bien, pero el tema es la Entonces, sensación llegar de la hasta ahí, hay que recorrer un proceso en una sociedad democrática. Llegar hasta ese punto, hay que recorrer un proceso que evidentemente en los tiempos de la inmediatez, donde lo queremos todo ya, seguramente esos tiempos sean demasiado largos para el común de la gente. Pero vuelvo a repetir, el tema de la seguridad es un problema complejo. No es un tema sencillo. No es un tema que se resuelva con una respuesta lineal. Decir ellos y nosotros es una respuesta lineal. Claro, pero ahí cuando dice al final del día la justicia es la que falla, es la que decide. Y pero hay que brindarle a la justicia, hay que reunir los elementos para brindarle a la justicia los elementos que permitan a la justicia imputar un delito a un individuo. Claro. Porque cuando la policía trabaja en la calle y hace su trabajo y lleva el asunto al fiscal, el fiscal luego tiene que defender en un juicio ese trabajo. Y cuando ese trabajo o no es suficiente, o faltan elementos probatorios, o de repente hay elementos probatorios para un delito y no para otro. Por ejemplo, yo veía ahora lo que se hablaba de esta joven. No conozco el caso en detalle, pero digo, hay una variedad de delitos que se mencionaron, desde amenazas, violencia privada, usurpación, extorsión. Bueno, en esa variedad de delitos hay penas muy distintas. La extorsión tiene un mínimo de 5 años. En el caso de los adultos, ¿no? Claro. La usurpación tiene una pena bajísima. Entonces digo, ¿cuál fue el delito que se le imputó? Claro. Porque a veces hacemos una ensaladera de cosas. Decimos, bueno, pero hizo tal cosa. Bueno, ¿qué delito se le imputó? Porque si se le imputó extorsión, no puede salir en un año. Y desde el punto de vista de la ciudadanía es cuando se genera esa imagen de que las leyes protegen a los delincuentes porque se le dice que se está encerrando a la líder de una banda de narcotraficantes. Pasaría en 5 meses. Bueno, la pregunta es, ¿existían elementos de que esa persona... O sea, existían no elementos de inteligencia policial, elementos probatorios, en juicio, que acreditaban eso que se dijo? Claro. Pero bueno, lo dicen las autoridades a su vez, ¿no? Nos lo dice el Ministerio del Interior. Bueno, yo creo que a veces se arma una ensaladera muy importante en todo esto. Voy a ir a casos me parece que falta información e información de calidad muchas veces para que el ciudadano se tome una decisión o analice una situación y se informe adecuadamente. Yo veo todos los días, y mire que esto no es un problema de los comunicadores sociales, es un problema que seguramente los principales responsables seamos los jerarcas que quizá no estemos comunicando bien determinadas cosas, pero veo todos los días un montón de información que en conocimiento de lo que en realidad pasó, te das cuenta que hay una diferencia enorme. Porque, a ver, por ejemplo, hoy hay un operativo en la mañana. Nosotros no vamos a decir absolutamente nada hasta que el operativo termine y veamos qué es lo que efectivamente pasó.
Se hizo un trabajo previo, se hizo un trabajo de inteligencia, trabajaron 2 fiscales, solicitaron las órdenes de allanamiento, se consiguieron las órdenes de allanamiento, se coordinó, se está llevando adelante. Ahora no vamos a decir nada hasta el final del día, porque al final del día veremos qué personas se detienen, si había requeridos o no, si se incautaron armas, qué cantidad de armas, si se incautó droga, qué cantidad de droga, y ahí recién podemos hacer un balance respecto de cuál fue el resultado. Valorar los operativos por la espectacularidad de los mismos, claro, seguramente sea un efecto publicitario o propagandístico muy importante, pero vamos a ver el resultado. Por lo menos desde el punto de vista de la Fiscalía, obviamente. Las fuerzas de seguridad manejan otros códigos en el sentido de otros valores. No, para la población, obviamente, y para la prensa, si vemos algo con la cantidad de efectivos que hay y todo lo que implica en la zona, que es una zona grande, amplia, suponemos que ese trabajo de inteligencia llevó a que tuvieran que utilizar todo esto. Sí, obviamente, porque si no un fiscal no pide la orden de allanamiento, 60 allanamientos. Y sobre todo un juez no las pide. Claro. Bien, ahora fiscal, iba a ir no crea que una orden de allanamiento es raspar y comer. Digo, tengo que convencer al juez de que hay elementos como para pedir la orden. Y si se consiguieron 60 es porque se hizo un buen trabajo previo. Ojalá, Dios quiera, podamos concretarlo con resultado exitoso. Sí. De todas formas, también hay, el comunicado, que lo muestro por lo que dice, clausura de servicios, es del Ministerio del Interior, ¿no? Que lo manda justamente, dice, durante la mañana por razones de seguridad. Es que tenemos responsabilidades distintas, el Ministerio del Interior y la Fiscalía. Tenemos responsabilidades distintas, tenemos cometidos distintos y tenemos trabajos distintos, que tienen un punto de encuentro en la investigación de los delitos. Pero todo lo que tiene que ver con la seguridad, con el orden, con el funcionamiento, asegurar que la prestación de los servicios, todo eso, eso es una responsabilidad de otras dependencias del Estado. Ahora, fiscal, habló de los fallos de la justicia y va a entrar en vigencia, va a ser un año que entra en vigencia, más o menos, el nuevo Código de Proceso Penal, y mucho se habla, pero le voy a ir a casos que más indignan a la población cuando se conocen los fallos, y son los de abuso sexual. Y sobre todo en menores de edad, con penas que uno relata la historia, tiene la prueba de una menor que fue violada durante 7, 8 años y la pena es 1 año de prisión. Bueno, yo no me gusta hablar de casos puntuales porque siempre los periodistas te traen un caso puntual, un caso que uno no conoce, y sobre eso se teje un montón de especulaciones y se sacan conclusiones generales. Primero, de un caso concreto no se pueden sacar conclusiones generales porque puede ser una excepción. No sabemos o no se sabe qué es lo que pasa con los demás casos. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que los delitos sexuales tienen penas bajas, eso no es nuevo en el Uruguay. No tiene nada que ver el CPP, ni tiene nada que ver el nuevo sistema procesal penal. Es el Código Viejo. Es un problema del Código Penal que rige desde 1934 a la fecha. Sí. Ahora se hicieron algunas modificaciones en la ley de género, pero las penas, por lo menos según mi opinión, en un país que tiene una pena mínima de 4 años para la rapiña y de 8 años para el copamiento, las penas previstas para los delitos sexuales, en mi opinión, son bajas. Bien. Ahora, eso es un tema... ¿Cuál es una pena? Y arrancan básicamente desde los 2 años de penitenciaría en adelante. Es decir, son penas bajas. Por lo menos en mi opinión, seguramente haya gente que entienda que esas penas están bien. Porque acá hay toda una discusión que los uruguayos nos debemos, que es respecto de la dosimetría penal, es decir, definir qué bienes jurídicos protegemos. Por ejemplo, el medio ambiente hoy no es un bien jurídico penalmente protegido. Y sí es la propiedad, la vida, la seguridad, la integridad física, pero yo sigo reclamando por los delitos ambientales, por ejemplo. Y todos los proyectos de ley han quedado en el Parlamento. Sí. Después, ¿cómo protegemos esos bienes jurídicos? Usted sabe que en el Uruguay de hoy se castiga con mayor severidad los delitos contra la propiedad que el delito contra la vida. Sí, claro. Y bueno, ¿cuándo vamos a dar esa discusión? ¿Y usted ¿Hay interés de darla? Eso. Bueno, no lo sé porque yo no soy legislador. Lo que nosotros estamos reclamando desde larga data, desde que el Código Penal, no el Código de Proceso Penal, el Código Penal uruguayo, que es de 1934, ya ha prestado innumerables servicios a la patria, y en buena hora que lo sustituyamos por un Código Penal moderno que estamos esperando todavía. Hay muchas iniciativas, pero nunca hasta ahora se ha dado lugar a ese debate. Se ha optado, sí, por el otro camino, que es el discutir delitos en la ley de género, delitos en la ley de trata, delitos... Pero se ir imparchando. Se produce, sí, pero se produce un proceso de decodificación. Claro. ¿Por qué? Porque al no tratarse un tema en forma integral, a lo que lleva es que va sustituyendo partes, y al sustituir partes
perdés la coherencia. Entonces hoy tenés un delito de homicidio con una mínima de 2 años y una máxima de 12. Sí, esa dosimetría penal de la que hablaba. Claro, y tenés un delito de copamiento que tiene una mínima de 8. La mínima del copamiento está más cerca de la máxima del homicidio que de la mínima. Sí, ahora que tantas cosas que se discuten en el Parlamento y que tienen que ver con la inseguridad y con las penas, y si se hace una cosa, si se hace la otra, ¿eso no debería ser el arranque? Y se supone que sí, pero yo no soy legislador. Se entiende, pero se puede entender la de propuesta repente... está y es... No, está bien, fiscal, pero se puede entender que alguna gente piense que las leyes protegen a los delincuentes en determinados casos o que no están ajustadas. Obviamente que no es así, porque el Código Penal lo que busca es castigar penalmente las conductas, pero que no están adecuadas a la realidad de hoy para combatir la delincuencia. O es la sensación que se transmite. Yo creo que hay que tener mucho cuidado. A ver, creo que hay que dar un debate en serio sobre estos temas. Por ejemplo, yo vengo escuchando... Porque hay gente, vuelvo a repetir, que dice lo que la gente quiere escuchar. Sí. No lo que en realidad es. Nosotros venimos diciendo, por ejemplo, que la policía... O sea, hay un montón de gente que dijo durante muchos meses la policía tiene las manos atadas. Ese es un discurso político que busca un determinado efecto y que busca congraciarse con determinados sectores de la población, en particular con la policía. Eso no es verdad. Y todavía para demostrar de que eso no era así, se aprobó una reforma del Código Penal donde se dejó negro sobre blanco estrictamente todo lo que podía hacer la policía sin autorización del fiscal, en qué caso se requería autorización del fiscal y en qué caso se requería autorización del juez. Más claro todavía de lo que nosotros entendíamos que ya estaba, pero bueno, se aclaró más. El tema es que cuando nosotros empezamos a alargar la cadena, pasan cosas como las que pasó en Dolores el fin de semana, por ejemplo. Sí. Donde la policía detiene, todavía se está investigando, pero aparentemente hay un vehículo que tiene más de 30 impactos de bala. Entonces, tengamos las cosas claras, es decir, nosotros, obviamente, toda la seguridad que necesitemos, pero también los individuos, nosotros, los honestos, también reclamamos libertades. La contradicción dialéctrica entre seguridad y libertad, si nosotros ponemos todas las fichas en este tablero, ojo con el otro. Y no es libertad para los delincuentes. No, a los delincuentes hay que meterlos presos. Sí. De eso se trata. El tema está... Con las pruebas necesarias. Exactamente, porque quien decide quién es delincuente y quién no lo es, son las pruebas. Porque no es la edad de la persona, no es la forma como se viste, no es la música que escucha, no es los lugares donde va. Va a estar bien encarcelado. Bueno, eso es lo otro. Y después, porque algunos plantean... Ojo con la estigmatización. ¿Qué pasa después, hoy, con el delincuente que es detenido, que es con las debidas pruebas formalizado y que es procesado? ¿El nuevo código es más benévolo, como plantean algunos, porque se pueden cumplir penas de prisión después con vigilancia? Las penas, a ver, el Instituto de la Libertad Vigilada no es un instituto que se haya consagrado en el Código Penal, es un instituto que existía de antes. Claro, pero lo que dicen es la combinación del nuevo código más... Bueno, yo puedo estar de acuerdo en que hay que trabajar sobre eso. Es un tema legislativo y hay que trabajar sobre eso. Lo que yo digo, y un poco apuntando a lo que me preguntaba Noelia, el tema es, mientras las penas sean legales, yo como fiscal de corte no le puedo decir al fiscal esa pena es baja o esta pena es alta. No, porque están dentro del guarismo mínimo y del guarismo máximo. Entonces, si la sociedad quiere cambiar las penas, bueno, discutamos el Código Penal. Claro. Pero ese es lo que pasa es que nos salteamos siempre una etapa. Bien. Además no se puede aplicar siempre la máxima en todos los delitos, si no, no tiene sentido. Es más, en el sistema antiguo, como era opaco, como era poco transparente, como se tramitaba en un expediente escrito y la sentencia se dictaba dentro de 2 años, nadie se enteraba de las penas que caían. Sí, claro. Y yo le puedo asegurar que estas penas que hoy estamos viendo no son muy distintas de las que había antes. Lo que pasa es que en un sistema poco democrático, poco transparente, la gente no se enteraba. Ahora lo sabe. Ahora se sabe todo y ese es uno de las principales reformas y uno de los principales logros de la reforma procesal penal. Vamos a un sistema transparente, a un sistema democrático, a un sistema donde el ciudadano puede ver estrictamente qué es lo que pasa en las dependencias de la Fiscalía y del Poder Judicial. Entonces sabemos qué delito se le imputó. Es más, yo creo que a veces uno tiene la sensación de que se le da demasiada información y muy rápidamente. Entonces ahí empiezan las confusiones, por ejemplo, entre la usurpación y la extorsión. Concretamente esas dos palabras yo la he escuchado mencionar
en forma alternada por policías, comunicadores sociales y demás. Y son dos delitos absolutamente distintos y que tienen penalidades completamente distintas. La usurpación, no me acuerdo, pero creo que tiene un mínimo de 3 meses. La extorsión un mínimo de 5 años. Sí, cambia y mucho. Entonces digo, y cuando se usan, se mete todo en la ensaladera, lo que pasa es que a veces hay algún interés en meter todo en la ensaladera. Sí, incluso esto de repente es una autocrítica a los medios. Por ejemplo, con el Código Nuevo está mucho el detalle de cuántos son los días de prisión preventiva y si el fiscal pidió 120 y el juez dio 90. En realidad eso tendrá más que ver con cuánto esperan que sea el plazo para conseguir la prueba que con no tiene nada que ver con, no es una pena y no tiene nada que ver con la pena. Lo que pasa es que estamos muy imbuidos del régimen anterior donde prácticamente la prisión preventiva era la pena. Ahora, todo ese cambio, ¿hay solo 180 días? No, 180 días o 120 días es el plazo que dispone, en ese caso, el fiscal para presentar la acusación. Y además, ese plazo es prorrogable. Sí, claro. Fiscal, mucho también se ha hablado de estos últimos atracos, robo a una sucursal aquí cerca frente al Palacio Legislativo, la violencia, las armas, el dinero, la droga, por dónde entra. Y está también la ruta del dinero acá investigándose. La Fiscalía de Delitos Económicos y Complejos, a cargo de Enrique Rodríguez, está investigando denuncias de corrupción en la Dirección Nacional de Aduanas realizadas en el programa Santo y Seña, a las cuales Enrique Cannon dijo que son todas falaces. Y además usted ya había solicitado el mismo procedimiento por la situación de Puerto Camacho. ¿En qué está y por qué se manda a investigar todo esto? Lo que nosotros yo no mando a investigar, creo que es una cosa que nosotros ponemos en conocimiento del fiscal un determinado hecho, porque la gente cree que los fiscales estamos viendo todos los informativos y los programas de prensa permanentemente y podemos tomar decisiones. Muchas veces cuando uno está de turno lo que menos mira es la prensa. Entonces a veces lo que hacemos nosotros desde la Fiscalía es, cuando hay información de fuente abierta, y se denuncia concretamente de que en tal lugar o en tal actividad se está cometiendo un delito, es poner en conocimiento del fiscal de la divulgación de esa información a los efectos de lo que el fiscal entienda pertinente, que en la mayor parte de las veces entiende pertinente investigar porque le estamos poniendo en conocimiento de que alguien denunció un hecho delictivo. Como ha pasado en otras veces que le han dicho que no es pertinente. Lo hemos hecho, lo hicimos con la información de prensa que salió sobre el hospital de Rivera, se hizo de oficio en el caso de la investigación de las ambulancias de Bella Unión, se hizo en el caso del libro de Urruzola. O sea, lo hemos hecho en forma permanente y sistemática con distintos tipos de casos. Se pone en conocimiento y el fiscal decide, ¿investigo o no investigo? En general, lo que hace el fiscal es decir, bueno, si hay un hecho con apariencia delictiva que se está denunciando públicamente, lo investigo. En los casos que usted plantea, hubo ciudadanos identificados con nombre y apellido que dijeron cosas que de ser ciertas serían delito. Lo que nosotros decimos no es que esto tiene un grado de verosimilitud, es de que hay un ciudadano con nombre y apellido que en un medio, primero hay que traerlo y decirle, bueno, mire, a ver, dígame, ¿qué fue lo que pasó? ¿De dónde saca usted esa información? ¿Usted fue testigo? Entonces, porque... No alcanza con la declaración sola de ese ciudadano en caso de haber sido involucrado, porque uno de los casos es ese. Al final del día son las pruebas las que deciden si alguien cometió o no cometió un delito y de lo que se busca es precisamente reunir esas pruebas. Seguramente la persona que sale públicamente a decir esto, además de su testimonio, podrá aportar a la justicia otros elementos, porque muchas veces son hechos que ocurrieron hace muchos años atrás. ¿Y si no tiene algún elemento que cometió un delito, quien lo dice? Bueno, eso será una cuestión que se resolverá en otro territorio, porque ahí los delitos de difamación e injuria, contra los cuales yo estoy en contra, porque soy contrario a cualquier delito de opinión, se investigan si hay una denuncia, una instancia del ofendido, si no la Fiscalía de oficio no puede intervenir. Está evaluando por ahora. No, lo que hacemos nosotros es decir, bueno, hay alguien que dice fulano de tal cometió tal delito y lo dice públicamente y se identifica, porque distinto es cuando alguien maneja fuentes obviamente. Y yo voy a traer al periodista y el periodista me va a decir, bueno, yo tengo que cuidar la fuente y me voy a quedar en eso y seguramente no avance ni un centímetro sobre eso. Pero si hay alguien que dice, yo soy fulano de tal y digo que el señor Carzoglio cometió tal delito a tal hora, bueno, lo tengo que investigar. Bien, ¿y qué pasa en el caso cuando se denuncia a la Fiscalía? Por ejemplo, Paola Fiege, la esposa de Marcelo Balcedo, que está en prisión domiciliaria en Playa Verde, fue entrevistada por el diario El Observador y dijo que a la Fiscalía solo le importa la plata y por eso pintaron su casa como una lavadora de dinero gigante. Era todo tiempo extorsión de parte de la Fiscalía que quería que yo arreglara con ellos. Dice que, bueno, ¿es una pregunta en serio lo que a través de bienes? No, porque ¿Estamos hablando en serio sobre parte esto? de lo que dice ella, que lo nombra usted, dice que tuvo 3 fiscales ya este caso, y dice que todo viene encomendado por el fiscal de corte Jorge Díaz, que está arriba.
yo creo que no vale la pena ni contestarlo, sinceramente. A ver, hay un juicio pendiente, una acusación que se va a presentar, se dirimirá en el juicio todas las cuestiones que haya que dirimirse, si la Fiscalía actuó bien o actuó mal, eso se ella va a dirimirá. demandar a uno de los fiscales que pasó por en estos 3 que pasaron al segundo. En los juicios orales y públicos, una de las cosas que pasa es que el juicio se juega en el juicio y fuera del juicio a través de los medios. Ajá. Evidentemente acá hay una persona que está siendo investigada por un delito que probablemente sea acusada por la comisión del mismo y que está jugando su partido en la cancha, es decir, a través de los múltiples recursos que ha presentado y jugando su partido fuera de la cancha. La Fiscalía en este caso no va a jugar el partido fuera de la cancha porque tenemos los suficientes elementos en la cancha como para jugarlos. No vale la pena contestarlo. Bien, lo que sí se van a crear son más fiscalías. Hoy a las 11 de la mañana instalamos la segunda Fiscalía de Homicidios en Montevideo. Probablemente antes de fin de año estemos constituyendo, pasemos de 2 a 5 Fiscalías de Delitos Sexuales, porque una de las cosas que hemos detectado en este proceso de tiempo es de que ha habido una explosión de denuncias por delitos sexuales. Nos hemos encontrado con una realidad que en ese terreno ha superado ampliamente nuestras expectativas, entonces vamos a pasar de 2 a 5 fiscalías sexuales, vamos a crear la segunda Fiscalía de Delitos Económicos y la segunda Fiscalía en Drogas y Extorsión, eso en Montevideo, con sus correspondientes equipos, es un refuerzo muy fuerte de la Fiscalía en Montevideo y probablemente antes de fin de año, primeros meses del año que viene, vamos a estar creando una Fiscalía en Ciudad de la Costa Atlántida, donde tenemos allí también dificultades por las cargas de trabajo, y vamos a estar creando la cuarta Fiscalía de Rivera, la cuarta de Salto y la cuarta de Paysandú. Y vamos a hacer un esfuerzo importante por ver si podemos crear otra más en Las Piedras. Quiero aclarar de que todas estas transformaciones que se están haciendo, estas fiscalías que se están instalando en Montevideo, no es por vía de que hayamos obtenido más recursos, sino por la vía de que hemos transformado y reutilizado recursos dentro de la propia Fiscalía. Esto es un esfuerzo muy importante que está haciendo la Fiscalía en el redireccionamiento de sus recursos humanos para trabajar de mejor manera. En el interior sí, en la ley de rendición de cuentas nos crearon 2 fiscalías, pero 2. Nosotros apostamos a crear hasta 5 y si podemos 6. Bien. También es por un esfuerzo de la Fiscalía en la redistribución de sus recursos. Lo digo porque muchas veces se cuestiona que el Estado y cómo se gastan los recursos del Estado. Nosotros en la Fiscalía somos una institución pequeña, pero estamos tratando de desarrollar al máximo el músculo y estamos tratando de utilizar de la mejor manera los recursos que tenemos, que son escasos, pero está bien. Cuando hay que protestar, protestamos. Cuando hay que ir a reclamar recursos, los reclamamos. Sí, cuando hay que, bueno, ahora ya pasó. Lo que hay que hacer es seguir trabajando para ver cómo le prestamos a la ciudadanía un mejor servicio. Bien. Porque lo que no hay que olvidarse es que la Administración de Justicia es un servicio. Bien, claro. Fiscal Jorge Díaz, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a usted. Gracias. Nosotros tenemos que ir a una tanda en Desayunos Informales.